quiero hablar, no hay fruto sin arrepentimiento. Ese es el tema que traigo para esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Esta enseñanza la da Jesús habiendo acabado de hablar varias enseñanzas, entre ellas algunas parábolas. Jesús ha mencionado aquí varias cosas y por eso el texto dice en aquel mismo tiempo, o sea, estando Jesús enseñando y hablándole a la multitud, les habla también de algo importante que deben vivir, y creo que para ese instante, como que una pausa del Señor, hubo un instante en que quedó como en silencio, y en ese instante, en ese lapso de tiempo que Jesús quedó callado, aprovechó la gente que estaba ahí escuchándolo, y dice que estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos. Aquí se va a mencionar un evento que quedó grabado en el corazón de todos los judíos, de algo que había pasado precisamente en el templo. Algo horrible había pasado, porque para ese entonces los israelitas eran gobernados por un imperio que los había conquistado, que era el imperio romano. Así que van a hablar en este caso de Pilato, y le cuentan al Señor. Aquellos parece que no escucharon muy bien, porque si uno mira el sermón que va dando el Señor, uno mira al Señor que enfoca parte de su enseñanza en hablar de la confianza que el hombre ha puesto en las cosas materiales, y que el hombre, y lo va a ilustrar con una historia, con la historia de aquel que tenía bienes y que terminó diciendo: bueno, ahora sí ya tengo todo. Oh alma mía, gózate porque tienes bienes para muchos días. Y entonces viene la sentencia y dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has recogido, ¿de quién será? Basado en esa enseñanza, el Señor entonces le dice al pueblo, dice: no se afane, no se preocupe por las cosas, ni por la vida, ni por el cuerpo. No te preocupes por el vestido, por el alimento, porque, y da toda esta ilustración que usted ya conoce. Y entonces lleva al hombre, lleva en esta enseñanza, porque todas las enseñanzas aquí se entrelazan, o sea, hay una historia, hay una conclusión que el Señor quiere hacer de este tema. Y entonces habla de la necesidad de que el hombre tenga puesto su corazón en el Señor, en las cosas de Dios, en lo que ha oído, en lo que ha aprendido. ¿Para qué? Para que si su corazón está en las cosas de Dios, entonces allí estará también el tesoro, porque donde uno tenga el corazón, allá está el tesoro. Y por eso entonces invita a ser fiel, a ser fieles, a servirle al Señor, y habla sobre la fidelidad de aquel que ha conocido a Dios, porque de lo contrario, aquel que conociendo a Dios no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de Dios, entonces van a sorprenderlo cuando venga el Señor, y va a venirle algunas cosas difíciles. Oiga, Jesús ha dicho todo esto, y ¿sabe cuál es? ¿Cómo es que la gente ha interpretado ese sermón? Los que lo están escuchando, ¿qué es lo que les ha llamado la atención? Contarle una historia. Contarle una historia a Jesús para decirle: oiga, mire,
en el tiempo de este gobernante que tenemos, porque Pilato era el gobernante, el gobernador de ahí, en ese caso, de Jerusalén, y Herodes era el rey. Entonces le van a contar a Jesús, oiga, los galileos, le contaban de aquellos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con los sacrificios de ellos. Según los historiadores, según los estudiosos, hablaría entonces de aquel Judas Galileo que había recogido un grupo de personas y que pedía no obedecer, no sujetarse al imperio romano y no llevarles el tributo que le pedía el imperio, porque ellos habían considerado que su vida y su nación le pertenecía a Dios, ellos eran de Dios, así que no deberían llevarle lo que le pertenecía a Dios al imperio, pagar sus ofrendas, pero el Señor había dicho que había que darle a César, o sea, al gobernante romano, había que darle lo que le pedía, y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, aquí hay unos hombres que no habían aceptado y se habían opuesto al gobernante, al imperio, y estos hombres llegaron a vivir una cosa horrible, porque el día que están trayendo las ofrendas y que se están sacrificando estos animales allá en el altar, el imperio, el gobernante envió sus soldados y los mataron allí en medio de lo que se iba a ofrecer para Dios. Hubo una muerte y dice que se mezcló, porque eso es lo que está señalando aquí, que se mezcló la sangre de los sacrificios con la sangre de las personas que llevaron a ofrecer los sacrificios. Eso quedó tan grabado en la mente, en la memoria de los judíos, que ese evento marcó la vida de ellos. Pero ¿cómo interpretaron los judíos ese evento? Cuando Jesús escuchó esas palabras que le estaban narrando, Jesús les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Porque de alguna manera el ser humano, cuando le pasa algo malo a alguien que se cree que de pronto ha hecho algo malo, se alegra y hasta lo celebra. Ellos habían creído que estos hombres le había pasado esa cosa tan horrenda y tan espantosa por el pecado que tenían. O sea, el pecado de ellos era más grave, era las faltas, los errores que habían cometido eran gravísimos, de tal manera que les pasó eso, porque pasarles algo así tan espantoso el día que van a ofrecerle algo a Dios. O sea, yo voy al templo, al lugar de adoración, y al llegar allá me pasa una cosa horrenda. Entonces, no, este tuvo que haber hecho algo tan malo que lo que le vino fue un juicio terrible encima. Pero el Señor les dijo: pensáis, ¿no? Pensáis, o sea, ustedes piensan, ustedes creen que estos por esto que les vino en ese momento, entonces eran más pecadores que el resto de gente, que el resto de los galileos. Y el Señor le dice: no es así. Antes os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que el Señor fue el que corroboró esto que le están diciendo y añadió otra historia. O aquellos 18.
Como él sabía de eventos que habían sido muy terribles en la mente de los judíos, entonces él les trajo, dice, oiga, ¿recuerdan aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé? Y los mató. El muro de Jerusalén, de la gran ciudad, tenía torres, las torres donde estaban los vigilantes, y hubo un suceso en la historia de Jerusalén, donde una torre se desplomó, y había un grupo de personas que estaba ahí, exactamente. Hay una cifra, 18 personas estaban ahí y cayó esa construcción, esa torre sobre esos 18 y los mató. Y ellos también pensaban que eran más culpables que todos los hombres de Jerusalén. O sea, esa gente le sucedió eso, por algo les pasó. Y el Señor vuelve a repetir, entonces, con estas dos historias, la una que le narran los que están ahí presentes y otra que el Señor mismo les recuerda, les va a decir otra vez enfáticamente, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El ser humano, nosotros, a veces creemos o tenemos el concepto que quien necesita arrepentirse es alguien que ha hecho algo bien malo. Por eso nosotros los pecados los tenemos le ponemos grados. Nosotros, la misma justicia, la justicia ordinaria, dice que hay faltas leves, que hay faltas graves, que hay una cantidad, porque la gente tiene todo en un escalafón. Entonces, dependiendo el grado del delito que haya cometido, entonces tiene una pena, hay una sentencia. Pero para Dios, el pecado es pecado y no tiene categoría. No tiene un escalafón de que esto sí es más grave y esto no. El pecado es pecado. ¿Y por qué resulta grave el pecado ante los ojos de Dios? ¿Cuál es la gravedad entonces del pecado en la vida del hombre? La gravedad del pecado no es entonces lo que haya cometido el hombre, la gravedad de lo que haya hecho, sino la gravedad del pecado está en no arrepentirse. Esa es la gravedad para Dios. El no arrepentirse, entonces va a llevar a consecuencias tristes y lamentables, porque el Señor concluyó en las dos veces que habla de esos dos sucesos que fueron tan terribles para los judíos. En los dos concluye: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dos veces lo dice. O sea, que a veces uno puede llegar a vivir una vida donde uno se acostumbra, porque estamos en un mundo que pulula, o sea, que abunda de maldad. Y el mal es tan fuerte que llega a permearlo, o sea, que llega como a tratar de contagiarlo, para que uno pierda la sensibilidad y ya no sienta que algo es grave, sino eso es sencillo. Ya por eso la gente dice, una mentira es algo sencillo. Fue algo que no tuve otra opción, pero fue algo muy pasajero, eso no es ninguna cosa grave. Y entonces ahí empieza el ser humano, sin darse cuenta, a alejarse de Dios y empieza a estar en una posición que a Dios no le agrada, en una posición donde Dios no puede derramar su bendición sobre uno. Por eso la palabra de Dios es tan necesaria
para la vida de todos nosotros, porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Así que la palabra de Dios produce algo. Es como una escoba, es como algo que coge y barre y limpia. Cuando uno oye la palabra del Señor, la palabra del Señor hace eso. Amén. Usted puede oír 50,000 consejos, 50,000 enseñanzas que le dé la gente, mire que no haga eso, y con testimonios y con tantas cosas. Mire el ejemplo de tal, mire el ejemplo del vecino, mire el ejemplo de su hermano, mire el ejemplo de su tío, lo que le pasó a su tío. ¿Y usted cree que la gente cambia? No hace nada, no cambia. ¿Por qué? Porque esos sencillamente son testimonios, son consecuencias de lo que le pasa al hombre, de la conducta de los hombres sin la presencia de Dios. Y el hombre no cambia por los testimonios de las cosas que pasen. El hombre llegará a cambiar el día que oiga a Dios, reverencia su bendita palabra, se incline ante ella. Ese día el hombre puede cambiar. Mire usted lo que está pasando en medio del mundo, en las naciones, en el entorno nuestro. Mire, la muerte está a la orden del día. Se están muriendo las personalidades, se muere todo el mundo, porque a algunas personas les llega el mal, y así estén en el hospital y con todo lo mejor que le puedan dar de tratamiento y asistencia. Se van algunos. Pero ¿cuántos creen que eso es verdad? ¿Todavía no hay gente negando? Claro. Hay gente que dice, no, ¿qué tiene? Una gripita de esas. Yo a todos los que les da esa gripita les digo, cuídese de la gripa, porque esa gripa ha matado a la gente. Es más, la influencia, la gripa normal ha matado a la gente. Cuando yo me enfermé, eso que le conté cuando a los 22 años, 21 años, me enfermé de una gripita, me dio una gripita. Y a los 8 días yo estaba así como un poquito, me sentía regular, pero me invitaron por allá a un lugar, yo inconverso, a una piscina. Imagínense un muchacho de 22 años, llegaron un poco de mujeres ahí en vestido de baño, y a mí se me quitó la enfermedad de una vez. Se me olvidó que estaba con una gripa ahí. ¿Y para dónde fue? Para allá, al agua. Y allá me la pasé todo el tiempo y coqueteando y conquistando a esas mujeres. Eso me trajo una enfermedad terrible. Y yo decía que eso era cualquier cosita, que eso tranquilo, que eso yo iba a la droguería y me compraba unas pastillitas y chao. Y fui a la droguería y nada. Y después me tocó ir al médico y nada. Y después me tocó exámenes y especialista y nada. Yo seguía grabando y después me tocó renunciar al trabajo porque allá me echaron. Me sacaron. Yo olía a nauseabundo, horrible. Una sinusitis crónica de esas terribles. ¿Y todo comenzó con qué? Con una cosa simple. Y cuando me recuperé, entonces ¿qué hice? No, ya estoy recuperado, Juancito, ahora sí, vuelves a la misma vida, a la fiesta, a la parranda, a las verbenas, al baile, al trago, y allá volví. Y allá me quedé. Y como Dios es bueno, Dios deja al hombre que haga lo que piensa. Sí, Dios lo deja, pero Dios, aleluya, sabe que el hombre por su conducta y por lo que hace va a tener consecuencias, quiera o no. Pero Dios, que es bueno, me extendió su mano y me reveló el evangelio, me libertó cuando estaba ya muy grave, porque
esa gripita se me convirtió en cáncer y casi me mata, si no ha sido porque Dios me levantó y me salvó. Así es el pecado en la vida del hombre. Todo comienza. Por eso, mira cómo se dañan, cómo nos dañan los muchachos en el colegio, en las escuelas. Porque hay unos pícaros que están ahí, que le dan gratis al muchacho, le ofrecen gratis. Ahí no le toca pagar. Y los que están allá y los que consumen, no le cobran al otro, dice gratis la dosis. Y haga esto, y lo meten ahí. Y dice, una sola cosita no le hace daño, no le va a hacer nada. Eso es mínimo. Y usted va a pasar este examen, va a estar tranquilo. Usted que es nervioso, usted que es nerviosa, haga esto. Cuídate, joven. No aceptes una invitación de esas, porque esa invitación te va a llevar hasta el infierno mismo. Sí. Las cosas no empiezan por algo grande. Yo no me tropiezo, yo siempre uso este ejemplo. Créame que yo no me tropezaré con el púlpito. No, porque si voy a salir, yo salgo por algún lado. Pero yo no me voy a tropezar con el púlpito. Pero puede ser que aquí yo ya tengo confianza de que aquí le pusimos una madera nueva y que está bien arreglada. Puede que yo vaya tranquilo aquí, creyendo. Pero en esto me puedo tropezar. Porque uno se tropieza con algo que no ve, con algo pequeño, y se cae. Pero usted no se tropieza contra el púlpito, usted no se tropieza con una puerta, contra una pared, porque usted trata de esquivarla. Uno se tropieza con algo pequeño. Uno tiene que cuidarse. La Biblia dice que hay que cuidarse de las zorras pequeñas, porque esas son las que echan a perder las vidas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en el hombre? Que cambie. ¿Y de qué manera? ¿Con cuáles testimonios? Ellos creían que esa gente les había sucedido eso tan horrendo por causa del pecado, por causa de estar mal con Dios. Habían vivido algo así. Y el Señor les dijo, no, aquí es para todo el mundo. Si no os arrepentís, todos van a perecer. O sea que eso que fue un ejemplo, no lo hizo cambiar. No lo hace cambiar. La pandemia el virus que está pasando en la humanidad. Si usted mira cuántas fiestas se han celebrado, miles de fiestas en las ciudades, la gente tomando y esos, ¿qué han hecho toda esa gente? Pues contagiarse, porque como a los muchachos poco les hace el virus fuertemente, ese se lo lleva al pobre abuelo, a la pobre abuela que está allá en la casa, que no sale ni siquiera a la puerta, pero el hijo allá en la calle y la hija allá en la calle, que anda, que no cree en nada, enferma el viejito y se muere. Ya hemos visto la historia de familias, se han muerto varios miembros en una familia y lo han sacado por la prensa. ¿Y usted cree que eso hará un cambio en la gente? Nada, no lo cambia. Por eso lo único que podrá cambiar a la gente es la predicación de la palabra de Dios. Aleluya. No hay otra cosa que nos pueda cambiar, que nos pueda hacer reflexionar. Pero ¿cómo ilustra Jesús esto que acabo de decirles? Él lo va a ilustrar con una parábola. Y esa parábola va a hablar de la higuera. Y entonces Jesús dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera
y no lo hallo, córtala. Porque el Señor es tan especialista con uno para que uno entienda, ¿no? Porque es que a veces nosotros fallamos porque tampoco entendemos. Entonces, como uno no entiende, ¿qué hace el Señor? Le grafica. O sea, se lo explica, como se dice por ahí, con plastilina. De tal manera que uno llegue a entender. Entonces va a usar una figura, una comparación, una analogía. Y entonces dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Va a hablar como él dijo, que si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Entonces va a usar la higuera, porque la higuera es una figura de Israel, de la nación judía. Entonces la higuera va a representar a la nación que está sembrada en una viña, o sea, que Dios la plantó allá en una tierra que se llama la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y allí entonces puso a alguien que hiciera un trabajo en esa viña. Pero el dueño de la viña, el dueño de esa higuera, vino y pasó revista. Durante 3 años vino y metió la mano. ¿Se acuerda usted que Jesús un día iba caminando y tenía hambre y metió la mano en una higuera para ver si encontraba un fruto y no encontró nada? Pero la higuera estaba frondosa, tenía muchas hojas. Y entonces el Señor maldijo la higuera. Y cuando pasaron al otro día los discípulos, la higuera se había secado. Así que hubieron mucha enseñanza que Jesús dejó y usó la higuera. Y con eso quería decir que Israel era el fruto de él, donde él había invertido, pero quería poder sacar un resultado, quería un fruto de esa viña, de esa higuera, pero no lo halló. Entonces dijo al viñador, hace 3 años, la higuera demora 3 años en dar fruto. Ya que usted siembra ese árbol y usted no puede ir a los 6 meses o al año a que le dé fruto. Tiene que esperar 3 años, porque a los 3 años empieza a producir. Eso significa que la higuera ya tenía muchos más años, tenía más de 3 años. Porque cuando él pasó a recoger fruto, él pasó porque sabía que era el tiempo en que podía dar fruto. Pero no lo halló. Durante 3 años estuvo pasando revista y no lo halló. Y entonces dice al viñador, córtala, quítela, arránquela de ahí. ¿Para qué inutiliza también la tierra? No la dejemos ahí. ¿Qué hizo Dios con esa higuera? Les envió los profetas. Les envió toda clase de salvación a Israel. Le levantó, pidieron un rey que no era la voluntad de Dios. Y Dios le puso hasta rey a Israel. Porque decidieron un día abandonar el gobierno teocrático, o sea, el gobierno de Dios. Y prefirieron el gobierno de un hombre. Y sin embargo, Dios, ¿qué dijo? Busquen a uno. Y cuando ese que buscaron ellos no funcionó, porque Saúl es el reino a la voluntad del hombre.
Y David es el reino por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Les pone un rey conforme a su voluntad y de alguna manera trabaja en la viña. Y le manda profetas porque el mismo rey falló. David como rey, teniendo un corazón conforme al de Dios, falló como hombre y fue en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios le mandó el viñador, era el profeta, a través de la palabra que llegaba siempre al pueblo, buscando para que el pueblo pudiera dar el fruto que quería el dueño de aquella higuera. El profeta estaba ahí, y por eso un día el profeta le habló al rey y le hace también una parábola, porque Dios es especialista en hablar así. Nosotros es lo que a veces creemos que un mensaje sofisticado y el más elaborado es el que va a tratar con la gente. Pero Dios es tan maravilloso que Dios nos habla de una manera tan sencilla, tan clara. ¿Para qué? Para que el que haya este camino, por torpe que sea, no se extravie de él. Gloria a Dios. Así que, y como Dios no creó gente torpe, porque el hombre es inteligente, pero Dios dejó ahí la posibilidad de que el hombre diga: no, es que yo soy torpe, yo no entiendo, no tengo inteligencia. Entonces dijo: el que haya este camino, aún siendo torpe, no se va a extraviar de él. Gloria a Dios. Les envió los profetas. Así que Dios trabajó mucho tiempo con Israel, y aún fueron a la cautividad, y allá en la cautividad le levantó a profetas. Allá estuvo el profeta Ageo, allá estuvo Zacarías, allá después de la cautividad. Y vino también 400 años después, vino Juan el Bautista predicando y anunciando al Cristo, al Mesías. Estaba un profeta con la palabra, hablándole al pueblo. ¿Para qué? Porque el trabajo de Juan era una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad las sendas. Era que lo que estaba alto, que esa montaña fuera allanada, para que pudiera haber un camino tranquilo, donde la gente no tuviera que esforzarse. Y eso lo hacía Dios a través del profeta. Y Juan predicó la palabra y enseñó al pueblo. Y la gente que venía a su bautismo, porque la gente se bautizaba y algunos se bautizaban con convicciones, pero también Juan el Bautista vio un grupo de los fariseos, de los religiosos de la época, que llegaron al bautismo de él. Y claro, ellos se mandaron a bautizar porque decía: bueno, quizá de pronto este es de Dios, porque la gente está embelesada pensando, y ya lo están proclamando como profeta, entonces tenemos que nosotros también ir al bautismo. Iban ahí en la filita, los fariseos también, claro, se distinguían por la vestimenta, se distinguían porque ellos, mi reverencia, de todo, la gente los reverenciaba. Pero cuando llegaron frente a Juan, Juan estaba ungido por el Espíritu de Dios. Y Juan, mirando a los fariseos en esa actitud, le dijo: hipócritas, ¿quién los mandó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Oiga, los sacó el Señor de ahí de la fila y los devolvió, no los dejó. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre, pero Dios no ama las cosas que el hombre hace en contra de su voluntad. Así que el Señor tenía a Juan ahí porque quería salvar a todo Israel. Pero ¿cuál era la dificultad que tenían ellos? No se arrepentían. Algunos no querían arrepentirse y por eso el Señor los devolvió.
Y después, ¿quién predica? Pues ahora está predicando Jesús. Y ha hablado de lo que debe hacer el hombre, de cómo debe ser el comportamiento del hombre, en qué se debe esforzar, por qué se debe preocupar, dónde debe hacer tesoros, cuál debe ser su fidelidad. Y entonces le dicen, oiga, cierto que hubiera una mortandad. Esa gente sí era pecadora. Lo que le están diciendo al Señor, vea, los que necesitan arrepentirse son gente que haya hecho esos pecados, como esa gente que le cayó esas desgracias tan terribles. A esa gente sí le cayó algo porque necesitaban arrepentirse. Y eso fue lo que el Señor definitivamente empezó a corregirles. Y eso es lo que nosotros debemos mirar. Porque a veces no vemos que algo nos puede hacer daño. Y lo empezamos a consentir. Y empezamos a tolerar cosas que Dios no tolera. Y eso nos van a dañar. Por eso entonces vemos que se dañan los hogares, las familias, las relaciones entre esposos se dañan porque alguien empieza a dejar y a meter cosas que no convienen en una relación de matrimonio, de pareja, que no convienen, y empieza a dejarlas y a tolerarlas, y eso empieza a hacer daño. Empieza a tolerarle cosas a los hijos y eso empieza a hacer daño, y uno, sin darse cuenta, ha perdido hasta la familia. Porque empezó a tolerar lo que Dios no quiere que uno tolere. ¿Por qué? Porque si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto más serán las tinieblas? O sea que si yo, siendo cristiano, a veces tengo comportamientos que no corresponden a un cristiano, entonces ¿qué se quedará para aquel que no ha conocido a Dios? ¿Cómo serán entonces las obras? Alabado el Señor. Pero en esta parábola Jesús muestra la grandeza de la misericordia de Él y su amor. Porque cuando Él dice, córtala porque no hallo fruto en ella, ¿para qué inutiliza la tierra? Entonces el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien; si no, la cortarás después. ¿Qué es lo que mostró el Señor en esa conclusión? Que es tanta la bondad de Dios, es tanta la misericordia de Dios con la humanidad, que mereciendo ser cortada, no la cortan. Por eso es que usted va a ver cosas terribles. Usted se ha enterado de cosas terribles que la gente ha hecho y dice, oye, este hace males y hace cosas terribles, oiga, y no le pasa nada. Y en cambio alguien que procura hacer las cosas bien, le pasa algo. Un experto en delinquir, él conoce la ley, va a la cárcel y está 3 días o 4 días y ya salió. En cambio alguien que no es experto, pero que cayó por alguna situación, se quitó algo hizo, y allá va a la cárcel y no sale en 3 días. A ese le toca pagar una sentencia. Mire las cosas. Pero ¿por qué Dios no mira ni juzga como el hombre? Porque Dios está buscando que ese también se arrepienta
porque Dios no quiere cortarlo. No. Esta parábola está hablando de la bondad y de la misericordia y del amor de Dios para con Israel en ese momento. Que Israel era la higuera que estaba inutilizando la tierra y había que quitarla. Sin embargo, no la quitó. Se vino él mismo. Se vino el mismo dueño. Se vistió de siervo. Y como el viñador se le metió directamente él a la viña, a cavar alrededor de ella y a echarle el abono y a echarle el agua y a cuidarla. Eso es lo que ha hecho Dios con esta humanidad. Eso es lo que ha hecho Dios en medio de nosotros, iglesia. Cuidarnos, protegernos, trabajar con nosotros. Usted está durmiendo, pero como dice el salmista, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Por qué? Porque Dios puso su espíritu en usted y en mí. Y a veces, aunque estamos dormidos, hay alguien que no está durmiendo. Hay un espíritu que está en nosotros. Aleluya. Aún cuando nosotros queremos ir en pos de cosas que Dios no quiere, hay alguien que está cuidándonos. Hay alguien que está alrededor nuestro, protegiéndote, protegiéndome a mí, porque Dios nos ama. ¿Y por qué nos está protegiendo? Porque Él quiere que un día demos fruto. Él busca de usted y de mí que demos fruto, que usted pueda en su casa, la gente pueda decir, oiga, verdaderamente aquí hay un cambio. Esta persona cambió, esta persona es diferente. Que en la cuadra, que la esposa, que el esposo pueda decir, porque tenemos a veces un carácter fuerte y pensamos que es porque así era mi papá o así era mi mamá o así era mi abuelo, que yo no puedo cambiar. Pero si estás aquí, amén, yo conozco al que cambia el carácter fuerte. Amén. Al que nos hace dar un fruto que, porque es que cuando no tiene carácter fuerte y es así recio y es así cortante y es quitacabeza, entonces Dios le da un carácter que apacible. Amén. Dios lo hace una persona mansa, lo hace una persona tranquila. ¿Y eso cómo se llama? Fruto. ¿Eso cómo se llama? Ese es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Vamos a estar en pie, iglesia del Señor. Vamos a estar en pie. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Pero el Señor sí concluyó, si no, o sea, si uno no le da cabida a la palabra de Dios. Así que iglesia y todos los que me están oyendo, si uno no le permite al Espíritu que obre, pero cuando uno le permite al Espíritu que obre, porque es el labrador cavando y echándole abono. Por eso, aunque hayamos tenido dificultad, aunque usted venga con problemas y situaciones, usted está en el lugar que necesita estar. ¿Por qué? Porque el abono que le pone este viñador es capaz de hacer que esa higuera dé fruto. Cuando usted está aquí, oyendo la palabra de Dios, Dios hace esa obra.
y lo va transformando y lo va cambiando. Jesús, ese es ese viñador. Va contigo al taller, va contigo al almacén, va contigo por la calle, va contigo en el bus. Y cuando yo me quiero como perder para otro lado, ahí está una palabra. Ahí está dentro algo fuerte que te dice: tú no eres de allá, tú eres mío. Por eso aún el que se ha alejado de los caminos de Dios sabe que la única vida que vale vivirla es la vida en Dios. La única que vale la pena vivirla es en Dios. Que todo lo que hay en este mundo se acaba, pero que hay una sola cosa que permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y dónde irá a permanecer? Pues en todo aquel que la oye, la recibe y la guarda, va a permanecer. Si yo me llego a morir y estoy con Cristo, ¿qué pasa? Tenía la palabra de Dios en mí. ¿Qué va a pasar conmigo? Permanezco para siempre. Porque me llevé, ¿qué me llevé? Nada de este mundo, pero me llevé la palabra de Dios, Dios mismo morando. Él me cuidó, metió la mano. ¿Cuántas veces el Señor ha metido la mano para buscar fruto? ¿Cuántas veces te ha dicho: ore por alguien que está pasando una situación, ¿por qué no vas y le habla de Dios? Y uno dice: no, yo que voy a ir por allá, yo estoy mal, yo estoy sin fuerza, yo ni quiero volver. El dueño de esta viña pasa buscando a alguien que le adore. ¿Cuántas veces Dios quiere que usted cante? Porque con su cántico tal vez está el mismo mal, porque puede ser que haya un espíritu que atacando a un vecino, rodeando a alguien ahí. Y un cántico tuyo, una alabanza a Dios, hará huir. A veces hemos ido a reprender a una persona que se tiene un demonio y ni siquiera uno alcanza a llegar allá, a esa casa, porque el demonio sabe quién va. No es el pastor, no es el diácono, es Dios, porque el diácono no es nada sin Dios, el pastor no es nada sin Dios. Ese fruto, el Señor busca gente que tenga ese fruto. El fruto no es para mí. Ningún árbol da el fruto para este naranjo. Dice: uy, qué fruto tan rico, voy a deleitarme comiéndome esta naranja. El naranjo expone su fruto, y el que lo necesita lo toma y se sacia de él. Usted da fruto porque hay gente que está necesitando fruto, saciarse. Levantemos las manos a Dios. Ora conmigo esta noche. Dile a Dios esta noche: aquí estoy, Señor. Gracias porque me estás rodeando de misericordia, de gracia, de amor. Gracias porque no me has cortado. Aún sin dar fruto, no me has quitado. Me has dado una oportunidad. Dios te está dando una oportunidad esta noche. Si es necesario
arrepentirse de algo, arrepiéntete hoy. Oh soberano Señor, poderoso Dios de gloria, en esta hora te bendigo, porque si algo he sentido es si botajayamas, es la misericordia de Dios conmigo, es la bondad de Dios. Si algo ha sentido esta iglesia, si algo ha vivido la iglesia del Señor en todo este tiempo, es la bondad de Dios cuidándonos. Tú mismo viniste, tú mismo nos dijiste: voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Tú mismo estás con nosotros. Y es cuando llegas tú con tu inmenso poder y me extiendes tu mano y me haces sentir que siempre estás aquí, que nunca me has dejado. Yo me arrojo a tus pies y con mi pobre fe me